Quedó atrás el temor. Seguimos estudiando el libro de Hechos. Hoy un capítulo más, un capítulo especial, el capítulo 10. Y la introducción es muy clara, es muy específica, porque nos recuerda que hasta Hechos 9 el Evangelio se había extendido principalmente entre los judíos y posteriormente entre los samaritanos. ¿Cierto? Vimos cómo la palabra no solo había llegado a los judíos ahí en Jerusalén, sino que había llegado también a Samaria. Y los vimos con la predicación de Felipe y cómo Juan, ¿cierto? Y Pedro llegaron hasta Samaria, predicaron, se convirtieron muchos samaritanos y el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra. Sin embargo, Dios tenía un propósito mucho más amplio. Quería que la palabra se extendiera mucho más y que la salvación llegara a todas las naciones. Hechos 10 relata uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la iglesia primitiva, la conversión de Cornelio y su familia. Vamos a conocer hoy día quién era Cornelio y cómo Dios llegó a transformar no solo su vida, sino también la de su familia. Este capítulo marca la apertura oficial de la puerta del Evangelio a los gentiles. Y esto es importante, mi hermano, porque recuerde, la salvación no solo llegaba al pueblo judío, sino que había una promesa de que esto se extendiera hasta lo último de la tierra. El pueblo de Samaria también había experimentado la salvación, pero ahí hay una diferencia. Los samaritanos eran un grupo étnico y religioso que compartían raíces con los judíos, pero desarrollaban una identidad separada. Recuerden, los samaritanos se consideraban descendientes directos de las tribus de Efraín y Manasés. Sin embargo, los judíos ortodoxos los consideraban impuros porque se mezclaron, ¿cierto?, su sangre con influencias religiosas y de colonos paganos. Pero había, ¿cierto?, una mezcla, había un origen, una similitud con el origen, con los descendientes de estas tribus. Por eso era tan importante que se abriera esta puerta. Y este capítulo marca esta abertura del Evangelio a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Lo que ocurrió en casa de Cornelio confirmó que la salvación en Cristo no estaba limitada solo a una raza, solo a una cultura o a una nación, sino que era para toda persona que creyera. La salvación no solo para los judíos, sino para todo aquel que creyera en Jesús. Y es importante, mi hermano, reconocer esto en la Biblia, porque gracias a estos hechos que están escritos acá, nosotros hoy día podemos tener la bendición de ser salvos, de ser hijos de Dios. Tenemos este milagro maravilloso que la palabra haya viajado desde esos tiempos también hasta nuestro corazón. Gracias a que se abrió esta puerta para el Evangelio a los gentiles, nosotros hoy día podemos con libertad recibir la palabra de salvación. Y así muchos también pueden seguir siendo salvos por medio de la fe en Cristo. Por eso es importante reconocer y entender estas historias bíblicas, estos pasajes que marcan también un antes y un después para todos los que vivimos en esta latitud, los que no éramos judíos. Vamos a comenzar a leer esta hermosa historia. Hechos 10, del 1 al 8, dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas
han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Aquí comienza y así comienza esta historia de Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Es un centurión romano, un hombre piadoso, temeroso de Dios y dedicado a la oración. Pero aquí vemos, mis hermanos, que faltaba algo muy importante. Reconocemos las características piadosas que tenía este soldado romano, un centurión. Un centurión, mi hermano, era eh, un hombre que dirigía una centuria. ¿Y qué es una centuria? Es un grupo de soldados, entre 80 y 100 soldados. Por eso a ellos les llamaban centuriones. ¿Por qué? Porque dirigían un grupo que se llamaba centuria. Una centuria era un grupo de soldados entre 80 y 100 soldados. Entonces era un hombre que tenía una responsabilidad grande, era un hombre con autoridad, pero también tenía estas características: piadoso, temeroso de Dios y dedicado a la oración. Pero todavía no conocía plenamente el Evangelio. Dios ya estaba obrando en su corazón, pero le faltaba algo muy importante. Mis hermanos, aquí nosotros tenemos que reflexionar en algo. Nosotros conocemos bastante gente parecida a este soldado romano, a este centurión romano. Hay gente que es buena, hay gente que es piadosa, que es solidaria, que es buena para compartir, que ayuda a los demás. Y a veces nosotros deslizamos frases como: uy, esta persona es tan buena, si lo único que le falta es ir a la iglesia. Lo único que le falta es aceptar a Cristo, como que no le faltara nada, como si fuese algo menor, como que ya tuviese lo mayor que son eh, las obras. Pero recuerde, mi hermano, la salvación no es por obra, dice Romanos, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, es reconocer que Cristo es el que pagó en una cruz. Por el sacrificio de Jesús, yo tengo salvación. El sacrificio de Jesús es el que me abre el cielo. La fe en Cristo es la que me salva. Por eso, aunque él tenía estas buenas obras, todavía no conocía plenamente el Evangelio. Y lo vamos a ver un ratito más, como él tiene una actitud donde todavía vemos que su corazón tenía algunas actitudes paganas. Por eso, todavía faltaba el gran paso de conocer plenamente el Evangelio. Pero Dios estaba preparando su corazón y Dios prepara circunstancias para que escuchen el mensaje de salvación. Esto es importante que nosotros lo veamos en nuestra vida y también en las demás personas. Dios prepara circunstancias para que la gente escuche el mensaje de salvación. Hermano, hay que reconocer, si a veces no nos enfermamos, si a veces no nos pasaran circunstancias difíciles, conflictos complejos, no miraríamos al cielo. Cuando estamos, cuando estamos relativamente bien, cuando la vida está relativamente tranquila, ¿qué hacemos nosotros? Ahí estamos, relajados, nos sentimos plenos. Cuando empieza a faltar el trabajo, cuando empieza a veces la economía no andar bien, cuando vienen las enfermedades, uno que otro problema familiar, ahí alzamos la mirada. Hermanos, Dios también prepara circunstancias y estas circunstancias muchas veces están relacionadas con nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que alcemos nuestra mirada al cielo, para que nos demos cuenta que dependemos completamente de Dios. Dios también prepara circunstancias y eso lo podemos ver a través de las dificultades, pero también podemos ver cuando Dios responde a la oración.
Dios también muestra su gracia, su amor, su misericordia, su provisión. También son circunstancias que Dios toma, utiliza para que nosotros nos acerquemos a Él. Claramente también el Espíritu Santo prepara el terreno para que nosotros nos rindamos a los pies de Cristo. Debemos estar atentos a lo que Dios está haciendo también en nuestro corazón, pero también en nuestros familiares, en nuestros vecinos, en nuestros amigos. Nosotros como hijos de Dios, como personas que ya tienen la esperanza de Cristo en el corazón, debemos estar atentos con nuestra mirada atenta a qué le está pasando a nuestro vecino y que aquella dificultad, aquella enfermedad, aquel problema también es una instancia, una oportunidad para que Dios haga una obra. Este es un llamado también para nosotros como hijos de Dios. Miremos cómo está el terreno para sembrar la palabra de Dios. Cuando usted vea a un vecino, un familiar complicado, triste, angustiado, siembre la palabra de Dios. Estemos atentos a lo que Dios está haciendo en el corazón de los que están a nuestro alrededor. Y cuando usted vea la oportunidad para sembrar, siembre. Deposite la semilla de fe con un Dios te ama. Dios tiene el control de todo. Dios es poderoso. Cristo murió por ti y tiene esperanza. Hay una vida eterna en Cristo. Aprendamos a estar atentos y a mirar con nuestros ojos también espirituales para ver lo que Dios está haciendo en los que están a nuestro alrededor. Cornelio estaba siendo tratado por Dios. Se comenzó a acercar por medio de la oración, por medio de la ofrenda, pero todavía necesitaba entender la verdad plena del Evangelio. Y recuerde que el Evangelio es una persona, no es una idea. El Evangelio es Jesús. Las buenas nuevas tienen un nombre, Jesús. Debemos estar atentos a lo que Dios está haciendo en los que están a nuestro alrededor. Recuerda lo que dice Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Este versículo, con palabras de Jesús, nos está dejando claro que Dios estaba obrando en la vida de Cornelio y su familia. Él estaba moviendo las circunstancias. En el caso que leímos recién, un ángel se aparece trayendo un mensaje. A nuestra vida también nos han sucedido circunstancias que nos han atraído a la presencia de Dios. A veces una vecina nos habla de Cristo y es como un ángel que nos predica y nos anima. La palabra de Dios, una canción cristiana, una palabra en una radio cristiana, la Biblia, un tratado, un pancito de vida. Dios utiliza circunstancias para llamarnos. Recuerde, siempre es Dios, es el que nos está llamando a estar en comunión con Él. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no la trae. Si hoy día usted está escuchando esta predicación, si después lo va a escuchar en internet, en un video, Dios es el que está organizando todo y le está atrayendo hacia su presencia. Démosle gracias a Dios porque Él está haciendo esa obra en medio nuestro. Y así como lo está haciendo, como lo hizo en Cornelio y su familia, también lo sigue haciendo el día de hoy. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos a la obra del Espíritu Santo y a la obra de Dios en aquellos que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Sigamos leyendo esta historia hermosa. Al día siguiente de esto, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. La hora sexta es el mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas
era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí podemos ver, mis hermanos, que Dios no solo está preparando el corazón de este centurión, sino que también está preparando el corazón de Pedro para predicar la palabra. Sigue diciendo así: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Una vez más, mis hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo, cómo Dios está obrando para que la palabra de Dios siga creciendo y llegando a todo lugar. Primero, vemos cómo Dios está preparando también a Pedro para llevar este mensaje. Mientras Cornelio recibía la visión, ¿verdad? Pedro también estaba siendo preparado por Dios mediante la visión del lienzo con animales. Acá vemos varias acciones milagrosas, ¿verdad? Que para nosotros son asombrosas. Cuando la Biblia dice que Pedro entró en un éxtasis, nosotros entendemos la palabra éxtasis como algo, como una locura, como un estado de emoción extrema. Hoy día, inclusive, lamentablemente, conocemos de una droga que se llama éxtasis, que deja a los jóvenes, ¿cierto? Pero muy exacerbados en la alegría, en la emoción. Bueno, espiritualmente hablando, el éxtasis era una manifestación de Dios, donde Él daba visiones. También en la Biblia se le llama éxtasis al asombro. Hay varios pasajes de la Biblia donde se cuenta que Jesús hizo un milagro y la gente que ve ese milagro quedó en éxtasis, o sea, quedó asombrada en extremo. Bueno, específicamente acá, esa palabra, éxtasis, tiene relación a una visión espiritual que Pedro estaba viendo, que Dios le estaba mostrando. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo, cómo Dios estaba manifestándose en la vida de Pedro, preparándolo. Dios no solo preparaba al que escuchaba el mensaje, también transforma al mensajero. ¿Sabe por qué? Porque Pedro también necesitaba ser transformado. Esto, mi hermano, eh, también lo podemos ver con nuestra vida. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo somos cristianos, creyentes, discípulos de Cristo. Pero tenemos que reconocer que todavía necesitamos ser transformados por la palabra, por la verdad de Cristo, por la guía del Espíritu Santo. Todos aún tenemos mañas,
tenemos cuestionamientos, tenemos dudas, tenemos cosas que mejorar. Bueno, a Pedro también. Dios, por intermedio de esta experiencia, también lo estaba transformando. Estaba transformando al que iba a escuchar el mensaje, pero también al mensajero, que era Pedro. Pedro tenía prejuicios culturales profundamente arraigados. Aunque era un apóstol, todavía necesitaba aprender que Dios no hace diferencia entre personas. Aquí había algo que le costaba a Pedro. Él estaba más allegado al pueblo, ¿cierto? Su pueblo, a los judíos. Y tenía que romperse ese pensamiento de que la palabra tenía que llegar a otras latitudes, a otras naciones. Y eso es lo que está transformando el corazón de Pedro. Eso es lo que está haciendo Dios en su vida. ¿Qué dice Isaías 55, 8 y 9? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí la palabra nos deja claro que nosotros debemos estar siempre caminando por el camino que el Señor tiene trazado, no por nuestros propios pensamientos y caminos. Quizás Pedro estaba encerrado con este pensamiento de que solo el pueblo judío debía ser salvo. Recuerde, ellos son muy nacionalistas. Recuerde que el pueblo de Israel por muchos años fue esclavo, y lo hemos estudiado en el Antiguo Testamento. Fue esclavo de los egipcios, de los asirios, de los babilónicos, más adelante de los griegos. Y en este momento que está viviendo Pedro, ellos también ahora son esclavos y sometidos bajo el imperio romano. Entonces, siempre estaba este deseo de ser una nación libre. Pero ahora Dios, por intermedio de Jesucristo, está diciendo que ahora la salvación no es algo nacionalista. La libertad no es algo que tenga que ver con una guerra y límites geográficos, sino que la salvación es para el alma, para el espíritu, una vida eterna en Cristo. Y esta salvación no solo para los judíos, sino para todo aquel que cree en Él. Gracias, Señor, por eso, porque por esta razón nosotros hoy día, en este lado del mundo, podemos alcanzar salvación. Por eso Pedro tenía que entender este versículo de Isaías. Mis pensamientos no son iguales a los tuyos. Mis caminos no son iguales a los tuyos. Este es el desafío que nosotros como hijos de Dios debemos buscar siempre el camino del Señor. Debemos permitir que Dios derribe barreras en nuestro corazón para amar y alcanzar a toda clase de personas. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, ya poseedores de la libertad en Cristo, también debemos anhelar que muchos más conozcan la verdad de Cristo, que muchos más lleguen a la salvación que es por medio de Jesús. Y si hay alguna barrera mental, que el Señor la derribe. Recuerden, mis hermanos, hay muchas personas que están presas de religiones. Nosotros no podemos poner barreras mentales para decir, no, esa persona ya está perdida porque es testigo de Jehová, porque es mormón, porque de tal y tal religión. Debemos hablarle de Cristo, debemos hablarle de la verdad del Señor. Ellos están perdidos. Hay mucha gente que está dentro de sectas y de religiones, pero no están en el camino del Señor. Hay un dicho, una frase antigua que dice que todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino, que es Jesucristo. Por eso, si hay alguna barrera mental, si hay algún prejuicio a la hora de predicar,
hermano, que el Señor saque toda barrera en nuestra mente y en nuestro corazón, porque debemos predicar la verdad a toda criatura. Quizá usted puede pensar en algún familiar, no, a ese yo no le hablo. Quizá usted todavía no está preparado para hablar. Prepárese, ore. Si quiere hablar de Cristo a alguien, ore, prepárese, busque textos, pero derribe esas barreras, porque hay que amar y alcanzar a todos aquellos que todavía no han escuchado ni han recibido el mensaje de Cristo. Recuerde, Dios prepara a los que van a escuchar el mensaje, pero también prepara a los mensajeros. Nosotros somos los mensajeros. Dígale, Señor, prepáreme. Hermano, como iglesia tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos para hablar con claridad, para contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué ha hecho el Señor en usted? ¿Tiene algo para contar? ¿Tiene algo para testificar? Prepárese. Dígale, Señor, prepáreme para llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesita. Es hermoso ver cómo, mira, Dios está preparando la vida de Cornelio para recibir el mensaje, pero también la vida de Pedro para entregar el mensaje de la manera más apropiada. Dios está haciendo una obra. Sigue diciendo la palabra. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mire qué interesante. ¿Se da cuenta cuando yo le dije que Cornelio todavía tenía actitudes paganas? Aquí se ve. Mire, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Ahí nos damos cuenta que todavía le falta por aprender. Más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, claramente. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mire, aquí nos da señales de cómo vivían culturalmente ellos. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, mire, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Qué hermosa revelación. Recuerde que Pedro había vivido este éxtasis donde vio, ¿cierto?, un mantel con animales y Dios le había dicho, sirve, mata y come. Y él dijo, no, son animales inmundos. Dios le responde, lo que Dios ha limpiado, no lo trates como inmundo. Y él no había entendido. Acá no tiene que ver con la comida.
Ese versículo no tiene que ver con los animales que podemos comer o no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con esto. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La enseñanza es clara. Dios no hace acepción de personas. Cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, comprendió finalmente el significado de esta visión. Lo deja muy claro. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto también, mis hermanos, es una enseñanza para nosotros. Dios nos quiere enseñar. Dios se quiere revelar a nuestro corazón para que entendamos la verdad del Evangelio. Mire, quizás usted de pronto lee la Biblia y no entiende. Ore, busque de la presencia del Señor y va a ser capaz de entender, guiado por el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Igual como Pedro dijo, en verdad comprendo, usted también al leer la Biblia va a poder decir, oh, ahora sí, comprendo lo que Dios dice en su palabra. Y Pedro lo entendió con claridad. La verdad de Dios también se comparte con los cercanos. Y esta es una enseñanza que nos deja el centurión, Cornelio. Se da cuenta cuando él entra, cuando Pedro entra a su casa, a la casa de Cornelio y ve que están sus familiares. Eso es hermoso porque Cornelio está recibiendo de Dios y hace partícipe a su familia. Y mi hermano, si usted en este tiempo está recibiendo de Dios, compártalo. Si en este tiempo usted el domingo, hoy día miércoles, recibió una palabra de parte de Dios, compártala. En este tiempo usted puede ver que las noticias todas giran en torno al Mundial de Fútbol y lo que más se habla de fútbol, del partido que viene, del que ganó, del que perdió. Con esto yo no estoy diciendo que usted no vea fútbol, hay partidos muy buenos, muy entretenidos. También uno saca fotos, ¿cierto?, de lo que pasa. El otro día veía cómo habían dos equipos, eh, un grupo de jugadores terminó orando en mitad de la cancha. Hermoso, hay manifestaciones también de fe. Pero recuerde, si usted ha recibido de parte de Dios, compártalo. Podemos inclusive aprovechar este acontecimiento que es el Mundial para decir, mira, ese arquero, mira, está orando, es cristiano, da testimonio de Cristo. Por eso, la verdad de Dios se comparte con los que están a nuestro alrededor, así como lo hizo Cornelio. Él no se quedó con eso solo para él, sino que también invitó a su familia. Y cuando Pedro entra a la casa, se encuentra con un gran grupo familiar que necesita escuchar la verdad de Cristo. Hermano, la gracia de Dios no depende de nacionalidad, posición económica, cultura, edad o trasfondo personal. Nosotros, mis hermanos, usted y yo, no podemos juzgar a quien le predicamos. Esa es la enseñanza. Recuerde, Dios no hace acepción de persona. Nosotros no podemos prejuzgar a quien le predicamos. Dios es el que hace la obra y lo quiere usar a usted y me quiere usar a mí. Pero no pretendamos nosotros ser quienes escogen a quienes le predicamos. Lleve la palabra. La gracia de Dios no depende de la nacionalidad, de la posición económica, de la cultura, edad o trasfondo personal. Quizá, mire, usted puede decir, no, es muy chico para predicarle, es muy pequeño, es muy niño. Háblele de Cristo. Mientras más pequeño escucha el mensaje, más palabra de Dios va a quedar grabada en su corazón. De repente hay personas que piensan, no, que los niños no son objeto de salvación. Hay que predicarle a los niños. Hay que decirle de chiquitito que escuchen que Dios te ama, que en Jesús es salvación, que Él perdona nuestros pecados. ¿Qué dice Romanos 10, 2 y 13? Porque no hay diferencia, lo deja claro, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí involucra todas las nacionalidades, posiciones económicas, culturales o etarias. Dios busca y mira el corazón y lo dice acá con claridad. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Mi hermano, la iglesia, usted y yo, debemos recibir con amor a toda persona que busca a Cristo, sin favoritismos ni discriminación, pero por supuesto, llevarlas a los pies de Cristo y el arrepentimiento. Mi hermano, Dios no hace diferencias, Dios no hace distinción de personas, pero Él no nos llama para seguir iguales. Dios nos llama así, tal cual estamos. Recuerde esto, Dios nos ama, nos llama en esta condición, en la condición que nosotros estemos, pero no nos deja en la misma condición. Él nos llama para transformar nuestra vida. Pero ojo, nosotros no podemos hacer distinción de personas. Recuerde, yo, usted no transformamos a nadie. El que transforma la vida es Cristo. Lo que nos corresponde a nosotros como iglesia es recibir con amor a toda persona que busca a Cristo, sin favoritismo ni discriminación. Una vez escuchaba a alguien que en una iglesia recibieron a un empresario. Todo el mundo quería ser amigo del empresario. Lo llamaban por teléfono, lo invitaban a tomar once. Todos querían tener el contacto del empresario nuevo que llegó a la iglesia. Pero claro, de repente llega una persona humilde, con mucha necesidad económica, y a veces apenas se saluda. Menos darle un abrazo. No podemos hacer distinción de personas. Debemos predicar con amor a todos, a toda persona, sin favoritismos ni discriminación. Recuerde, mi hermano, Dios nos está llamando y quiere usarnos para llevar el mensaje de salvación. Y debemos hacerlo con un corazón puro, con un corazón sincero, sin distinción. Porque recuerde, Dios no hace distinción de persona. Sigamos leyendo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Mire, aquí en este contexto Pedro ya se pone a predicar, porque recuerde, él ya llegó a la casa del centurión Cornelio y ahora ya se pone a predicar. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Mire lo que le dice Pedro. Dice, ustedes ya han escuchado algo, pero todavía no han entendido la verdad. ¿Sabe? Mucha gente ha escuchado la palabra, ha escuchado hablar de Jesús, pero no ha entendido la verdad, no les ha sido revelada. Y Pedro lo dice con claridad acá. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí lo que literalmente Pedro comienza a hacer es hablar de Cristo. De este, vuelve a repetir aquí, vuelve a contar, de este, de Jesús, dan testimonio
todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mira lo que pasa. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Mire qué hermoso como lo aclara. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, vemos este tremendo momento que se está viviendo en la casa de Cornelio. Pedro, con autoridad, comienza a predicar de Jesús, y mientras él predica, el Espíritu Santo desciende con poder en el corazón, y es notorio, una vez más se hace notorio la presencia del Espíritu Santo en estos nuevos creyentes. Lo que aprendemos claramente de esto es que el centro del mensaje siempre es Jesucristo. El centro de nuestra vida, el centro de lo que nosotros creemos, mis hermanos, es Jesús. Todo nos tiene que llevar a Jesús. Pedro no predicó tradiciones, no predicó normas ni costumbres religiosas, predicó a Jesús. Pedro no le dijo a Cornelio: mira, Cornelio, ahora tú tienes que hacer esto, vestirte de esta manera, decir tales palabras, orar a esta hora, hacerlo de tal manera, con estos rituales. Él predicó a Jesús, como lo dice en Hechos 10, del 36 al 43. Y el mensaje incluyó la vida de Jesús, lo que él hizo, su mensaje, lo que la autoridad con que sanó. También cuenta las profecías que hablan de él. Y esto es hermoso, mi hermano, porque nosotros creemos que el Antiguo Testamento nos anuncia la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Y lo deja claro en cada uno de este testimonio que cuenta Pedro. Recuerde, él predicó la vida de Jesús, las profecías que hablan de él, su muerte en la cruz, que estaba profetizada, lo que él sufrió. Recuerde, mi hermano, la cruz, la corona de espinas, los clavos, todo lo que él sufrió estaba profetizado. Y eso lo hemos dicho muchas veces. A Jesús no lo pillaron desprevenido y de repente se encontró una cruz. Él sabía a lo que venía y así lo vivió, lo sufrió y también experimentó en su carne el sufrimiento de la cruz. Pero también la resurrección, el poder, la autoridad, porque Cristo venció la muerte. Amén. A Cristo no lo pudo detener la cruz, no lo detuvo los clavos, ni la corona de espinas, no lo detuvo la tumba, ni lo detuvo la muerte. Por eso no hay nada imposible para nuestro Dios, porque Él vive, porque Él resucitó. Esto le cuenta Pedro a Cornelio y a su familia. Y por supuesto, también el perdón de pecados por medio de Jesús. Hermano, esto lo hemos hablado varias veces, que nosotros también predicamos el arrepentimiento. Predicamos que el que se acerca a Cristo también debe reconocer sus pecados. Recuerde, mi hermano, el poder para salvar no está en los hombres ni en las instituciones, sino que está en Cristo. El que salva, el que restaura, el que da nueva vida es Cristo. Como lo dice su palabra, Juan 14:6, esas son palabras de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerda, hermano, toda la predicación bíblica debe conducir a las personas a Jesús. Nosotros no llevamos a la gente a que persiga una iglesia,
a que viva rituales, los debemos llevar a los pies de Cristo. Él es el que transforma. Y en esta predicación, en este contexto, con esta autoridad, desciende el Espíritu Santo. Yo le recuerdo esto a usted para que lo tenga guardado en su corazón. Recuerde, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y toda la Biblia nos habla de nuestro Salvador, de Jesús. Y aquí se confirma la palabra. Se sigue confirmando. Porque así como los profetas anuncian la venida de Jesús, su muerte y su resurrección, también este hecho es anunciado. Mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y los que estaban con él. Lo dice ahí, los creyentes judíos quedaron sorprendidos al ver que Dios otorgaba el mismo Espíritu a los gentiles. Recuerde, mi hermano, para los judíos esto era asombroso, que el poder de Dios, la manifestación de Dios por medio del Espíritu Santo, no solo estaba llegando al pueblo judío, sino también a los gentiles, a las personas de otras nacionalidades y otras culturas. Y aquí Dios confirmó públicamente que la salvación era para todas las naciones. Y yo aquí digo, gloria a Dios, porque no solo alcanzó al pueblo judío, sino también a los gentiles. Y entre esos gentiles estamos nosotros, mis hermanos. Nosotros no pertenecíamos al pueblo judío. Y gracias a esta promesa, gracias a esta puerta que se abrió un día con la historia de Cornelio, nosotros también tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida. Dios confirmó públicamente que la salvación también llegaría a todas las naciones. Recuerde, la promesa anunciada por los profetas y proclamada por Jesús estaba cumpliéndose delante de los ojos de estos judíos. ¿Cuál es la promesa? Antiguo Testamento, Joel 2, 28 y 29. Derramamiento del Espíritu de Dios. Dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermanos, debemos alegrarnos y dar gloria a Dios cuando vemos que el Espíritu Santo está obrando en medio nuestro, en personas nuevas. Y esto lo podemos ver también hoy día en la iglesia. Hermano, yo he visto cómo hay personas que llegan a la iglesia, comienzan de una manera muy tímida a buscar del Señor, pero a medida que van pasando los cultos, veo cómo sus manos se comienzan a levantar, sus ojos muchas veces se llenan de lágrimas en medio de la prédica y en medio de la alabanza, de la adoración. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el Espíritu Santo el que está haciendo una obra en sus vidas. Por eso yo le animo a que usted siga buscando del Señor, porque el Espíritu Santo quiere moverse en usted, en mí, y hacer cosas maravillosas. Y como lo dice aquí, ver visiones, soñar sueños, hacer milagros, declarar palabra de Dios al que está necesitado. El Espíritu Santo fue derramado también a los gentiles. Por lo tanto, usted y yo, que literalmente podemos decir somos gentiles porque no pertenecemos al pueblo judío, la promesa de Dios se cumple en usted y en mí. El que cree en Cristo, el que lo reconoce como Señor y Salvador, tiene la promesa del Espíritu Santo en su vida. Hermano, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, está en nosotros. Y es importante entender esto. El Espíritu Santo es una persona en nuestra vida. Por lo tanto, podemos tener comunión, comunicación, escuchar. El Espíritu Santo está para guiarnos a toda la verdad. Está para recordarnos la palabra de Dios. Está para corregirnos. El Espíritu Santo está para decirnos, este es el camino, por ahí no. El Espíritu Santo está para entregar palabra de ánimo cuando nuestro corazón está angustiado.
Recuerde, usted podemos tener una relación personal con el Espíritu Santo. Y así como ellos recibieron, nosotros también lo hemos recibido. Por eso debemos alegrarnos, damos gloria a Dios, porque vemos que el Espíritu Santo está obrando en medio nuestro. Cuando llegan personas nuevas a la iglesia, por medio de la palabra, la alabanza y la oración, el Espíritu Santo también se está manifestando. La palabra de Dios, la Biblia, se sigue cumpliendo. Se cumplió en Cristo y aquí muestra cómo también se cumple y se confirma que el Espíritu Santo está obrando también en los gentiles, que ahora son parte del pueblo de Dios. Vemos también cómo el Evangelio se sigue expandiendo y esto es una obra de Dios. Mi hermano, el Evangelio se sigue expandiendo desde los primeros discípulos que salieron a predicar. ¿Lo recuerda? Lo hemos visto en los primeros capítulos de Hechos, cuando los primeros cristianos empezaron a ser perseguidos. ¿Lo recuerda? La muerte de Esteban. Eso sirvió para que cristianos llegaran a otras latitudes. Corintio, Efeso, que hoy día la conocemos como cartas de Pablo, ¿verdad? Gálatas, en Efeso, Colosa, Tesalónica, y a todos estos lugares donde empezaron a expandirse, a llegar los cristianos perseguidos, la palabra comenzó a llegar a esas latitudes. Y esta es la obra que Dios está haciendo. Y yo le quiero invitar a que usted se involucre en la obra de Dios. Al leer cada capítulo, observamos cómo Dios está dirigiendo cada detalle, mi hermano. Dios, esto no son coincidencias, es Dios lo que está haciendo. ¿Cómo lo hizo? Lo vemos en el capítulo 10. Envió un ángel a Cornelio. Después dio una visión a Pedro para que entendiera que Dios no hace acepción de personas. Coordinó el encuentro en la casa de Cornelio. Preparó el corazón de Cornelio y su familia. Derramó su Espíritu Santo que trae plenitud, que trae convencimiento de pecado. Entonces, entendemos aquí que la misión de llevar el Evangelio no nació en el corazón de un grupo de personas o de la iglesia. Esta misión de llevar el Evangelio nació en el corazón de Dios. Él es quien impulsa la expansión del Evangelio. Lo deja claro en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, hermano, esto está en un verbo imperativo, esto es una orden. Es Dios el que organiza, pero nos está dejando esta orden. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi hermano, este es un desafío para la iglesia. Recuerde, esto no es solo para los evangelistas, esto no es solo para los misioneros. Este llamado es para toda la iglesia. Hagámonos parte. Este es el desafío. Dios es quien abre puertas y transforma vidas. Dios es quien abre puertas y transforma vidas. La iglesia debe estar atenta para comunicar el Evangelio con palabras y con testimonio. Mi hermano, le dejo este desafío para su vida, para mi vida. Dios es el que transforma, pero nosotros como iglesia debemos estar atentos para comunicar la verdad de Dios con palabras y con testimonio. Muchas veces hay personas que dicen, no, yo con mi testimonio hablo, pero hay momentos en que hay que hablar. Quizás su vecino, su amigo, su familiar sabe que usted va a la iglesia, pero no basta solo con eso. Hay que acercarse a ellos y decirle que Dios le bendiga. Dios te ama. ¿Puede orar por ti? ¿Tienes alguna necesidad? Te invito a la iglesia. Estemos atentos para comunicar la verdad que transformó nuestra vida con palabras y, por supuesto,
con nuestro testimonio. Por supuesto, con nuestro testimonio. La expansión del Evangelio es una obra de Dios y nosotros debemos involucrarnos como discípulos de Cristo. Reflexiones finales. En Hechos 10 encontramos que el Evangelio es mucho más grande de lo que los primeros creyentes habían imaginado. Lo que comenzó en Jerusalén, ¿cierto? Ahora ya cruza barreras históricas, culturales, para llegar también a los gentiles. Recuerde, la salvación traspasa límites. Dios estaba demostrando que su plan de salvación siempre tuvo alcance mundial. Y gracias a esa visión divina, hoy día nosotros también alcanzamos la salvación. Gloria a Dios. La historia de Cornelio también nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Hermano, la historia de Cornelio nos recuerda eso. Quizá usted conoce a alguien que todo dice, no, ese jamás va a llegar a la iglesia. Hermano, nosotros no podemos ponerle freno a la verdad de Dios. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Y este es un desafío a examinarnos si existen barreras en nuestro corazón que quizás nos impiden acercarnos a ciertas personas con el amor de Cristo. Cuidado con que nosotros pongamos esas barreras, lo dijimos recién. No, a él no le predico, a él yo creo que no va a escuchar. No pongamos barreras. Y quizás usted le predicó una vez y se cansó, vuelve a invitar. No, yo lo he invitado como 10 veces a la iglesia y no quiere ir, sigue invitando. En algún momento Dios va a hacer la obra. Y recuerde, así como Dios preparó a Cornelio para recibir el mensaje y a Pedro para compartirlo, hoy sigue preparando corazones y levantando mensajeros. Mi hermano, usted y yo somos esos mensajeros. El mismo Espíritu, recuerda esto, el mismo Espíritu Santo que fue derramado en aquella casa, continúa obrando en el mundo, llamando a hombres y a mujeres de toda nación al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. El mismo espíritu que hizo esa obra en la casa de Cornelio está en su corazón, está en mi corazón. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.